Muy buen día tengan todos, este es el curso de cálculo integral y nos encontramos en el tema 1.2, área como límite de aproximaciones. En videos anteriores hemos aproximado el área bajo la gráfica de una función utilizando rectángulos, pero ¿qué sucede si aumentamos la cantidad de rectángulos que usamos en estas aproximaciones? Muy bien, si tenemos la función f de x igual a x cuadrada en el intervalo 0 a 2, podemos utilizar una aproximación basada en el extremo derecho con 4 rectángulos. Obtendremos un área de 15.4 unidades y podemos observar que esta aproximación excede al área bajo la gráfica. Todos estos sobrantes son el error de la aproximación. Ahora bien, si utilizamos una aproximación con 8 rectángulos, nuestra área será de 51/16 y el error que debido a esta aproximación va a ser menor. Estamos pasándonos menos del área bajo la gráfica. Así podemos aumentar la cantidad de rectángulos, de modo que al utilizar 16, nuestra área será de 187/64 unidades cuadradas. Podemos notar que al aumentar la cantidad de rectángulos, el error sigue disminuyendo y el área se acerca cada vez más a la verdadera área bajo la gráfica. Entonces, ¿qué sucedería si aumentamos cada vez más la cantidad de rectángulos hasta llegar a un número extremadamente grande? Es decir, que el número de rectángulos tiende a infinito. Eso es lo que trataremos de resolver en este video. Si la cantidad de rectángulos que utilizamos en las aproximaciones sigue aumentando, el error en nuestros cálculos disminuye, de modo que podríamos calcular el área bajo la gráfica utilizando la siguiente expresión: el límite cuando la cantidad de rectángulos tiende a infinito de la aproximación basada en el extremo derecho. Es decir, que el área puede aproximarse utilizando esta expresión. Pero eso no es todo. Cuando hablamos de una cantidad infinitamente grande de rectángulos, no importa qué tipo de aproximación elijamos. Puede ser basada en el extremo derecho, en el extremo izquierdo o en el punto medio, y cualquier aproximación que elijamos deja de ser relevante. Dicho de otra forma, cualquier aproximación dará exactamente el mismo resultado si utilizamos la cantidad suficientemente grande de rectángulos. Toda esta información la podemos poner en nuestro primer teorema. Si mi función es continua en el intervalo AB, las aproximaciones basadas en los extremos y en el punto medio se aproximan entre sí y tienden al mismo límite cuando la cantidad de rectángulos tiende a infinito. Es decir, existe un valor L que cumple con esta condición. El límite cuando n tiende a infinito de la aproximación basada en el extremo derecho es igual al límite cuando n tiende a infinito de la aproximación basada en el extremo izquierdo, y también será igual al límite cuando n tiende a infinito de la aproximación basada en el punto medio. Todos estos convergen al mismo valor L. Si la función es mayor que 0, es decir, si está por encima del eje X, L será el área por debajo de la gráfica de la función en el intervalo AB. Vamos a ver un ejemplo que puede ser resuelto geométricamente y utilizando este concepto de límites. Determinar el área por debajo de la gráfica de la función identidad f de x igual a x en el intervalo 0 a 4 de dos formas. La primera aplicando geometría plana y la segunda aplicando el límite de las aproximaciones. Para empezar con la solución, tendríamos que representar gráficamente la función identidad y el área por debajo de la gráfica en el intervalo 0 a 4. Dado que tenemos un triángulo, el área bajo la gráfica puede calcularse como área es igual a 1/2 de la base por la altura. Esto es que el área será 1/2 de la base, que es 4,
por la altura, que también es 4. Quiere decir que el área será de 8 unidades cuadradas. Ahora vamos a verificar que podemos obtener este resultado utilizando el límite de las aproximaciones. Ahora vamos a calcular el área utilizando el límite de la aproximación basada en el extremo derecho. Recordemos primero nuestra fórmula. En esta fórmula estamos hablando de la notación sumatoria. Es delta x, que es el ancho del rectángulo, por la suma desde j igual a 1 hasta n del valor de la función en a más j delta x. Esta fórmula la obtuvimos en videos anteriores y ahorita le vamos a dar el uso con el límite de las aproximaciones. Al igual que en los ejercicios que hicimos en la sección anterior, lo primero que haremos es calcular delta x, solo que esta vez la cantidad de rectángulos la vamos a dejar indicada. Entonces mi primer paso es calcular delta x, que sabemos que es b menos a sobre n, o bien 4 menos 0 sobre n. Quiere decir que delta x es 4 sobre n. Para poder obtener la fórmula de la sumatoria, tenemos que darnos cuenta que hace falta evaluar la función en a más j delta x. Pero ¿cómo obtendremos a más j delta x? Ese es nuestro segundo paso. A más j delta x, sabemos que a vale 0 y que delta x es 4 sobre n. Entonces tendríamos 0 más j por 4 sobre n. Entonces a más j delta x va a ser 4j sobre n. Mi tercer paso es evaluar la función utilizando este valor de a más j delta x. Quiere decir que vamos a encontrar f de a más j delta x. F de a más j delta x va a ser f de 4j sobre n. Como se trata de la función identidad, la función evaluada en 4j sobre n será también 4j sobre n. Finalmente, vamos a sustituir esta función en la sumatoria. Entonces, la aproximación basada en el extremo derecho será, primero, delta x. ¿Quién es delta x? 4 sobre n. Por la sumatoria, desde j igual a 1 hasta n, de f de a más j delta x. ¿Quién es f de a más j delta x? Es 4j sobre n. Vamos a pasar todo esto en limpio para poder continuar con los cálculos. Repasemos entonces. En primer lugar, calculamos delta x dejando n indicada, que es la cantidad de rectángulos, y después calculamos f de a más j delta x para poder sustituir en la sumatoria. De modo que nuestra aproximación basada en el extremo derecho va a ser
4 sobre n, que es delta x, por la sumatoria de f de a más j delta x. Desarrollamos los primeros elementos de esta sumatoria. Repasemos. Entonces, en primer lugar, calculamos delta x, dejando la cantidad de rectángulos indicada nada más. Después calculamos f de a más j delta x para poder sustituirlo en la sumatoria. ¿Qué es lo que acabamos de encontrar? Si desarrollamos los primeros elementos de esta sumatoria, tendríamos que Rn, la aproximación basada en el extremo derecho, va a ser 4 sobre n, que es delta x, que multiplica a 4 sobre n, porque j vale 1, más 4 sobre n, que multiplica a j, en este caso vale 2, más 4 sobre n, que multiplica a j, que vale 3, hasta llegar a 4 sobre n, multiplicando a j, que va a tener el valor de n. ¿Qué podemos notar aquí? El coeficiente 4 sobre n permanece constante en cada uno de los sumandos. Entonces tenemos que 4 sobre n es constante. Tenemos también que el valor de j, que es el índice, cambia con cada sumando. Aquí j vale 1, vale 2, 3, 4, hasta llegar al límite superior de la sumatoria, que es n. Entonces j es variable. Dándonos cuenta de todo esto, podemos aplicar las propiedades de la sumatoria. Tenemos en nuestra sumatoria que 4 y n son constantes y podemos aplicar esta propiedad haciendo que salgan de la sumatoria. Entonces tendríamos que la aproximación basada en el extremo derecho será 4 sobre n, que multiplica, sacamos 4, sacamos n, y nos queda la sumatoria desde j igual a 1 hasta n de j. Para resolver esta sumatoria utilizamos las fórmulas de potencias de la sumatoria. Entonces tenemos que la aproximación basada en el extremo derecho será 16 sobre n cuadrada por la sumatoria desde j igual a 1 hasta n de j. Tenemos una sumatoria que podemos resolver utilizando las fórmulas de potencias y vemos que la primera coincide exactamente con la sumatoria que estamos buscando. Quiere decir que mi aproximación basada en el extremo derecho se puede hacer sustituyendo. Rn será 16 sobre n cuadrado, que multiplica, en lugar de poner la sumatoria, pongo su fórmula, n cuadrada sobre 2 más n sobre 2. Significa que tenemos que mi aproximación basada en el extremo derecho será 16n cuadrada sobre 2n cuadrada más 16n sobre 2n cuadrada. Podemos simplificar de modo que Rn será 8 más 8 sobre n. Vale la pena recordar que esta es una fórmula para hallar el área bajo la gráfica de la función identidad en el intervalo 0 a 4. Si se trata de otra función u otro intervalo, tendremos que repetir el proceso desde el principio.
Lo único que nos resta en este momento es calcular el área como límite de las aproximaciones, es decir, el límite cuando n tiende a infinito de Rn. El límite cuando n tiende a infinito de Rn es el límite cuando n tiende a infinito de la expresión que representa a esta aproximación basada en el extremo derecho, que es 8 más 8 sobre n. Si n tiende a infinito, tenemos que este cociente 8 sobre n tiende a 0. Es decir, el límite de esta expresión es 8. Este resultado coincide con el que obtuvimos geométricamente. Y aunque es un procedimiento demasiado laborioso para usar la fórmula que sería... Ay, no, otra vez. El área bajo la gráfica se obtendrá como el límite, cuando n tiende a infinito, de la aproximación basada en el extremo derecho. Esto es, el límite cuando n tiende a infinito de la expresión que lo representa, 8 más 8 sobre n. Cuando n tiende a infinito, el cociente 8 sobre n tiende a 0. Significa que el límite de esta expresión es 8. Y este resultado coincide con el que obtuvimos geométricamente como el área de un triángulo. Este procedimiento se ve demasiado laborioso porque podríamos utilizar fórmulas geométricas, pero ¿qué pasaría si no pudiésemos calcular el área geométricamente? Por ejemplo, si quiero calcular el área bajo una parábola. Calcule el área bajo la gráfica de la función f de x igual a 2x cuadrada menos x más 3 en el intervalo 2 a 4, aplicando el límite cuando n tiende a infinito de la aproximación basada en el extremo derecho. Para este ejercicio no pondré todas las operaciones, únicamente la secuencia principal con los resultados. Habíamos dicho que nuestro primer punto es calcular delta x. Delta x, como b menos a entre n, será 4 menos 2 entre n, y esto será 2 sobre n. Mi segundo paso es obtener a más j por delta x. Hay que recordar que a es 2 y delta x es 2 sobre n. Quiere decir que a más j delta x será 2 más 2j sobre n. Mi tercer paso es evaluar la función. Este es un paso muy delicado porque tenemos que trabajar mucho algebraicamente. Será 2 que multiplica a 2 más 2j sobre n al cuadrado menos 2 más 2j sobre n más 3. Tenemos que desarrollar este binomio al cuadrado y efectuar todas las operaciones, de modo que al simplificar y reducir términos semejantes, tendremos que f de a más j delta x nos queda como 8j cuadrada sobre n cuadrada más 14j sobre n más 9. No me gusta. Para nuestro ejercicio calcularemos el área bajo la gráfica de la función 2x cuadrada menos x más 3 en el intervalo 2 a 4,
Para el ejercicio calcularemos el área bajo la gráfica de la función 2x cuadrada menos x más 3 en el intervalo 2 a 4, aplicando el límite cuando n tiende a infinito de la aproximación basada en el extremo derecho. En primer lugar, calculamos delta x. Delta x dijimos que es b menos a sobre n. 4 menos 2 es 2 sobre n. En segundo lugar, necesitamos evaluar a más j delta x, que será 2 más j por 2 sobre n, 2j sobre n. En tercer lugar, tenemos que evaluar la función en a más j delta x. Quiere decir que tendremos que hacer las operaciones 2 que multiplica a 2 más 2j sobre n al cuadrado menos 2 más 2j sobre n más 3. Esta parte es muy delicada porque necesitamos efectuar las operaciones con mucho cuidado. Al desarrollar este binomio al cuadrado, quitar paréntesis y reducir términos semejantes, nos va a quedar 8j cuadrada sobre n cuadrada más 14j sobre n más 9. Mi cuarto paso es sustituir en la sumatoria. Tendremos que Rn será delta x, que es 2 sobre n, por la sumatoria desde j igual a 1 hasta n de toda esta expresión, 8j cuadrada sobre n cuadrada más 14j sobre n más 9. Esto es, si vamos sacando constantes, 16, 2 por 8, 16, sobre n por n cuadrada, n cúbica, por la sumatoria desde j igual a 1 hasta n de j cuadrada, más 28 sobre n cuadrada, por la sumatoria desde j igual a 1 hasta n de j, más 18 sobre n por la sumatoria desde j igual a 1 hasta n de 1. En la siguiente diapositiva aplicaremos las fórmulas de sumatoria y finalmente podremos evaluar el límite. Entonces, hasta ahora tenemos que la aproximación basada en el extremo derecho será 16 sobre n cúbica por la sumatoria de j igual a 1 hasta n de j cuadrado, más 28 sobre n cuadrada por la sumatoria desde j igual a 1 hasta n de j, más 18 sobre n por la sumatoria desde j igual a 1 hasta n de 1. Para sustituir las fórmulas de potencias, aquí veo que tengo la sumatoria de j cuadrada, que la tengo acá, vamos a sustituir y a simplificar, la sumatoria de j, que aquí tengo su fórmula, y la sumatoria de 1, la sumatoria de j igual a 1 hasta n, de 1 es únicamente n. Si hacemos bien este proceso de sustituir y simplificar, tendremos que mi aproximación basada en el extremo derecho es 112 sobre 3 más 22 sobre n más 8 sobre 3n cuadrada. El límite cuando n tiende a infinito de Rn será el límite cuando n tiende a infinito de 112 sobre 3 más
22 sobre n el límite cuando n tiende a infinito de Rn será el límite de 112 sobre 3 más 22 sobre n más 8 sobre 3 n cuadrada. Igual que en el ejercicio anterior, cuando n tiende a infinito, estos cocientes tienden a 0. Quiere decir que mi límite es de 112 sobre 3. En otras palabras, el área bajo la gráfica de la función 2x cuadrada menos x más 3 en el intervalo 2 a 4 es un área de 112 sobre 3 unidades cuadradas. A continuación veremos algunos ejemplos que me parecen interesantes. En estos ejemplos únicamente muestro el resultado de la sumatoria. Sí, justo ya para aplicar el límite. Cada quien tiene que desarrollar el proceso completo, el cálculo de delta x, de a más j delta x, evaluar la función y finalmente la sumatoria, con lo que llegaríamos a este resultado. Veremos ahora unos ejercicios con respuestas. Encuentra una fórmula para la aproximación basada en el extremo derecho y calcule el área por debajo de la gráfica como un límite. Si tengo la función x cuadrada más 7x en el intervalo 6 a 11, la aproximación basada en el extremo derecho la encontraremos de esta forma y el límite cuando n tiende a 0 lógicamente será 4015 sobre 6. Si mi función es 2x cúbica más x cuadrada en el intervalo de menos 2 a 2, tendremos que la aproximación basada en el extremo derecho se puede obtener con esta fórmula y el límite será de 16 tercios. Con esto concluimos este video. Les agradezco mucho su atención.